Vaya conmigo a Lucas, bendito sea el Señor. Lucas capítulo 10. Adoramos al Señor, aleluya. Me da un fuerte amén cuando usted haya encontrado Lucas capítulo 10. Bendito es el Señor, aleluya. Lucas capítulo 10, alabado sea Dios. Gracias, Señor, aleluya. ¿Ya lo tenemos, iglesia? Dice así el verso, vamos a leer del verso 38 al verso 42, y dice así la bendita palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estas cosas con muchas cosas. Pero el verso 42, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vamos a orar. Padre, amado Dios del cielo, le damos gracias por esta palabra. Le damos gracias, Señor, porque usted nos permite estar en este lugar. Le damos gracias, Señor, porque su palabra, Señor, va a transformar lo interno, lo que necesita ser transformado para poder exhibir en lo externo la gloria tuya en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amado Dios, le damos gracias. Amén y amén. Y la iglesia del Señor dice: amén. Den un aplauso al Señor, mi ofrenda. Bendito Dios. Tome su lugar. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y dice la palabra que la mejor parte no le será quitada. Bendito sea el Señor. Escúchenme bien, iglesia. Vemos que en los escritos el doctor Lucas, así literalmente el hombre fue doctor. Este hombre, en este escritor, miramos que las mujeres aparecen, siempre están presentes. Lucas escribe siempre que hay mujeres en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hablando en el ministerio terrenalmente, siempre apareció la mujer para apoyar el evangelio del Señor. Están las damas aquí en esta noche. Escuchen, y lo glorioso de todo esto, escúchenme bien, es que por donde quiera que vaya a pasar nuestro Señor Jesucristo, amado hermano, siempre suceden cosas extraordinarias. ¿Cuántos dicen amén? Y estas cosas extraordinarias, amados hermanos, en las cuales nos dejan, hermano, un buen ejemplo para cada uno de nosotros, para la familia. Escúcheme, hermano, para que cuando nosotros nos pongamos a leer la palabra, practiquemos un poco de lo que usted lee en su casita. Cuando usted lee la palabra, escúcheme bien, cuando usted lee la palabra de Dios, el Espíritu Santo se va a encargar, hermanos, de irle enseñando cómo usted debe de adorar a Dios. ¿Está la iglesia aquí? Cuando usted lee la palabra de Dios, el Espíritu Santo se va a ir encargando de mostrarle, escúcheme bien, sus errores.
No hay necesidad que yo se los esté diciendo. Bueno, yo se lo repito nomás para que no se les olvide, que el Señor conoce su corazón. Pero cuando usted lee la palabra de Dios, hermano, el Espíritu Santo se va a encargar día tras día de mostrarle en qué área de su vida usted debe de cambiar. ¿En qué área de su vida usted tiene que ser transformado cuando se alaba al Señor? Así que cuando llega el Señor a la vida de una persona, el Espíritu Santo va a empezar, hermano, a transformar áreas de nuestra vida. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Escuche. Y cuando usted empieza a practicar ese poco de lo mucho que usted lee, cuando usted empieza a practicar ese poco, bendito sea el Señor, miren, hermanos, nuestras vidas van a ser aún mejores que las que usted vive el día de hoy. ¿Me ha escuchado? Si usted vive una vida en el cristianismo el 15%, decir así, quiere decir que cuando usted empieza a practicar lo que usted lee en la Biblia, usted va a ir mejorando día tras día su forma de servir a Dios, su forma de caminar con Cristo cuando se alaba al Señor. Así que, amado hermano, mire, la bendición, escúcheme bien, la bendición de que Cristo llegue a su casa, esto indica, vemos en el verso 38, aconteció que yendo de camino entró a una aldea. A esta mujer llamada Marta le recibió en su casa. Cuando usted abre las puertas de su casa, físicamente, escúcheme, porque uno puede decir, bueno, yo le abro la puerta de mi corazón a Cristo, decir así. Pero en su casa el diablo tiene pachanga todos los días. ¿Verdad? ¿De qué sirve que usted diga que abrió la puerta de su corazón para que entre Cristo cuando en su casa el diablo tiene fiesta todos los días? ¿De qué sirve? ¿Verdad? Pero cuando decimos, yo he abierto las puertas de mi hogar para que reine Cristo, entonces cosas diferentes van a suceder. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted abre la puerta de su corazón para que venga y reine Cristo, entonces, amado hermano, cosas grandes van a empezar a suceder en su vida. ¿Dicen amén? Le digo, hermano, que cuando usted le permite a Dios que entre a la casa de su hogar, ¿por qué le digo esto? Porque puede haber alguien en el hogar que no ha aceptado a Cristo, pero usted como hija de Dios o como hijo de Dios, usted ha abierto las puertas de su casa para que entre Cristo. Escúcheme bien, y por ley, por lógica, cosas van a empezar a suceder en su casa. ¿Por qué? Porque Cristo viene a transformar, amado hermano. Cristo viene a transformar en donde quiera que Él entra, amado hermano, algo va a suceder. Van a empezar a haber cambios en su hogar, va a empezar a haber cambios, bendito sea el Señor, en su vida. Y escúcheme, esto es lo peor del caso. Usted dirá, pero pastor, ¿cómo que es lo peor del caso? Sí, es lo peor del caso. Yo no le puedo decir que va a haber alegría, no, esto es lo peor del caso. Que cuando entra Cristo a su hogar, va a haber división. Hello. Usted dirá, pastor, pero ¿qué acaso no debe de haber más amor? Pues ¿sabe qué? No es así. Va a entrar Cristo a la casa, va a entrar Cristo a su corazón y va a empezar a haber divisiones. Divisiones, ¿sabe por qué? Porque Satanás, que el Señor lo reprenda, sabe muy bien que en cuanto la gente le empiece a abrir el corazón a ellos para que Cristo entre, algo poderoso va a empezar a suceder. ¿Está la iglesia aquí?
En esta tarde es mi deseo que usted se vaya con una mentalidad, hermanos, transformada al reino de Dios. Porque de nada sirve vivir 50 años en una iglesia, estar escuchando la palabra día tras día, que haya servicio, y seguir viviendo de la misma manera, de la vieja manera que vivíamos antes de conocer a Cristo. ¿Están conmigo en esta noche? Escuche, entonces cuando llega Cristo va a haber cambios buenos. Habrá cambios buenos para unos, pero habrá cambios malos para otros. Habrá cambios buenos para aquel hombre, para aquella mujer, hermano, que abre su corazón y empieza a permitir a Cristo que gobierne su vida. Esos van a ser cambios buenos. Van a ser cambios, hermanos, que se va a empezar a mirar la transformación. Va a haber cambios de transformación. Va a empezar a renovarse la mente. Van a empezar a modificar su manera de caminar. Va a empezar, mire, a empezar a vivir un camino próspero. Y va a empezar a abandonar la vieja manera de vivir. Denle la gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor viene a hacer cambios. El Señor viene para transformar la mente, para transformar a la persona. Esa es la idea de que cuando alguien abre su corazón es porque necesita un cambio. ¿Cuántos dicen amén? Es porque la persona necesita una transformación. A su nombre. ¿Y sabe qué? Aquella familia empezará a ser prosperada. ¿Por qué? Porque el Señor viene también a prosperar el camino a la familia. Y estoy hablando prosperar financieramente, materialmente, económicamente, como usted quiera, como usted lo quiera ver. El Señor viene a prosperar su camino. ¿Cuántos lo creen? Bendito sea el nombre del Señor. Así que miren, amados hermanos, en las familias se va a crear este tipo de una atmósfera donde se puede palpar el poder de Dios, o donde se podrá mirar y palpar, amados hermanos, esos pensamientos demoníacos. Recuerden que vivimos en un mundo espiritual. Vivimos en un mundo donde lo espiritual, hermano, se puede sentir en este mundo. Recuerden, Cristo mismo dijo que el enemigo era el príncipe de este mundo. Pero Dios nos dijo a nosotros que se nos había dado la autoridad de llamarnos hijos de Dios. ¿No? Por lo tanto, como iglesia, estamos viviendo en un mundo espiritual donde el terreno lo gobierna el enemigo. Pero a usted, como hijo de Dios, aleluya, se le ha dado la autoridad de poder caminar en el Espíritu. Se le ha dado la autoridad de poder gobernar las tinieblas que le rodean a través de Cristo Jesús. A su nombre, denle la gloria al Señor, aleluya. Entonces, escúcheme, el enemigo, cuando se abre la puerta del hogar para que entre el Señor, el enemigo va a lanzar dardos diabólicos. ¿Escuchó esto? El enemigo va a enviar dardos satánicos a la mente de aquellas personas menos capacitadas para enfrentar una batalla interna. Por ejemplo, está el matrimonio, ya sea que uno o el otro haya aceptado a Jesús, el otro no está muy totalmente de acuerdo en que él o la esposa hayan aceptado a Jesucristo. El diablo va a empezar
hermanos, enviarle pensamientos diabólicos a la mente de la otra persona. Porque la otra persona no está cubierta, no tiene un machado del Espíritu Santo de Dios. Está más fácil poder llegarle a esa persona y empezar a derrumbar lo que Cristo quiere edificar. ¿Está la iglesia aquí? Sí. El enemigo va a empezar a mandar esos dardos a aquella persona. ¿Para qué? Para derrotar, para derrumbar lo que Cristo ha empezado a hacer en el corazón de esa familia, o de la esposa o del esposo. Vaya conmigo, por favor. Así que, escuchen, por eso es la razón que hay muchos conflictos en los hogares cuando uno de los dos no abre su corazón a Dios. Cuando solamente la mujer o el hombre o esposa o esposo ha abierto su corazón a Dios, va a haber conflictos, va a haber divisiones, porque dice la palabra que Cristo vino a traer divisiones. Y dice la palabra que el que pone sus manos en el arado y voltea hacia los lados. ¿Y qué estará haciendo mi esposo? ¿Y qué estará haciendo mi esposa? Dice que el que pone sus manos en el arado y empieza a mirar a los lados no es digno. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted quite la mirada de Cristo, hermanos, su vida va a empezar a caminar chueco ante Dios. Y en lugar de estar preocupado de seguir el arado derecho, está más preocupado de aquello o de lo otro, y no se centra en llevar a cabo la voluntad de Dios en su vida. Por eso es importante que usted, amado hermano, usted, hermana, usted, familia de Dios, aprenda, entienda que cada día que usted se levanta, esto es una guerra espiritual. En el momento, mire hermano, el salmista venía ante Dios y pedía perdón, escuchen, por sus pecados ocultos, aquellos pecados que él no conocía, pero que de alguna forma u otra se manifestaban. El salmista pedía perdón por sus pecados ocultos. Y yo le podría decir en este día, preguntarle, ¿qué sueños ha tenido de vez en cuando? Escúcheme, que no le agradan a Dios. ¿Lo soñó porque usted quiso? No, pero porque el enemigo quiere venir a atormentar hasta en sus sueños para que usted cometa pecados en la presencia de Dios. Por lo tanto, siempre hay necesidad de venir a pedir perdón a Dios, inclusive por esos pecados ocultos a su nombre. Se necesita tener una conciencia limpia, se necesita tener un alma limpia, santificada, purificada. ¿Para qué? Para que el día que nos llame el Señor podamos ir a su presencia. Dice la palabra de Ezequiel que toda alma que pecare, esa morirá. ¿Ah? El cuerpo no va a morir. El cuerpo es desechable. Dice la palabra que el espíritu va a regresar de donde vino. Y Dios dio el soplo de espíritu a las personas. Ese espíritu va a regresar a Dios. El alma, dice, el alma que pecare, esa morirá. El cuerpo dice que va a regresar ¿a dónde? Al polvo. Dice que del polvo fuiste creado y tu cuerpo regresará al polvo. Escuche, ese no tiene ese no gobierna ni para allá ni para acá, porque ese se va a quedar aquí en esta tierra. Se va a tornar en polvo, va a regresar de donde fue creado. Entonces el problema que queda en el aire es el alma. Por eso es necesario que el alma vaya creciendo,
el alma se vaya regenerando día tras día. ¿Por qué? Porque es la que va a dar cuenta de sus pecados. No es su espíritu, sino es el alma de cada persona que se irá al infierno si no la santifica, si no hay un arrepentimiento en ella, para que el día que nos llame Cristo, ya sea a través de una muerte terrenal o en el arrebatamiento, bendito sea el Señor, entonces esa alma no irá a la presencia de Dios. Pero si usted la santifica, leyendo la palabra de Dios, si usted santifica esa alma, ayunando, orando en la presencia de Dios, usted está preparando esa alma. ¿Para qué? Para irse a la presencia de Dios. A su nombre. Entonces miramos en este ejemplo que estamos trabajando en la palabra. Miramos, amados hermanos, de que está María y Marta, y en esta mujer, en esta hermana María y Marta, empieza a haber conflictos en la familia. Miren lo que dice la palabra. Esta tenía una hermana, o sea, era un hogar, y estaba la hermana. Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María. Escúcheme, hermano, aquí está el conflicto, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Escucharon eso? Y esta Marta tenía también a su hermana, y esta mujer decidió sentarse y ¿qué? Escuchar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el conflicto empezó porque María decide sentarse a los pies del maestro y escuchar la palabra. Hello. Ahí fue donde empezó el conflicto entre la familia, entre el hogar, entre Marta y María. Ahí empezó el conflicto. ¿Por qué? Porque hubo una decisión. Y María dice, yo decido escuchar la palabra del maestro, así como usted lo está haciendo en este momento. Usted decidió venir. Yo no sé qué dejó hacer, si dejó de hacer algo, gloria a Dios, que dejó de hacer algo para venir, sentarse a los pies del maestro, hablando de nuestro Dios Padre, y escuchar palabra hoy para su espíritu, palabra para que su alma vaya siendo transformada. ¿Hello? Pero aquí es donde entra el conflicto. El conflicto demoníaco con lo espiritual. El conflicto con la carne con lo espiritual. Dice la palabra que en verdad el espíritu está presto. ¿Para qué? Para escuchar la palabra. Pero la carne se niega a ser sometida a la voluntad de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces miramos, iglesia, ¿por qué entonces no hay bendición en los hogares? Porque hay conflictos espirituales. Hello. No hay bendición. Mira, yo podría usar a ustedes, porque yo sé que algunos de ustedes tienen esposos que no son creyentes y les dan guerra. Yo lo sé, porque soy su pastor. Y escucho de ese, ay, si supiera ese viejo, ya no le hace llorar, que se lo lleve Dios o que lo atropelle el tren. Yo sé que ustedes han dicho eso. ¿Sabe por qué? Porque hay conflictos. Se oye chistoso, pero es la realidad. Que hay ustedes, mujeres, que en ocasiones les dicen, Señor, por favor, llévatelo ya. ¿Sabe por qué? Porque hay conflictos. Porque usted le quiere servir a Dios y el viejo no quiere. Porque usted quiere venir a adorar a Dios y el hombre está allá encachetado porque usted se viene a la casa de Dios
¿sí o no? Sí, hermano, esa es la realidad. Y usted mire, escuche, estas eran dos hermanas y había conflicto en ellas. Ahora un esposo, una esposa, imagínense el conflicto que va a haber más grande aún. Entonces, escuche, ¿por qué no prospera un matrimonio cuando uno es creyente y el otro es creyente, el otro no es creyente? ¿Por qué no prospera materialmente? Estoy hablando económicamente, material. ¿Por qué no prospera? Porque el diablo viene a destruir lo que Dios quiere construir. Pero cuando hay un matrimonio que los dos han puesto su fe en ese mismo Dios, escuche, entonces, hermano, ese matrimonio va a ser prosperado espiritualmente, pero también va a ser prosperado económicamente, materialmente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una promesa que dice que Dios va a prosperar a cada familia que abre su corazón para que Él reine en sus vidas. Dios, por ley, hermano, es promesa de Dios que esa familia pueda prosperar. ¿Por qué no prospera una familia cuando hay, hermanos, choques espirituales? Porque uno de los dos va a estar preocupado de qué haces con mi dinero, qué haces con aquello que te doy, qué haces con mi cheque. Porque hay conflictos donde el enemigo